Hola amigos y amigas, cuánto gusto saludarlos y darles la bienvenida a un estudio más de nuestro plan de estudio diario de la palabra de Dios. Así que te invito para que estés atento. Recuerda que ya iniciamos el libro de Apocalipsis. Estamos hoy en el capítulo 3. Si estás de acuerdo, si te agrada el estudio de la Biblia, entonces ahora dale allí like, dale a la manito, suscríbete si todavía no lo has hecho a este canal y también activa esa campanita para que te lleguen las noticias. Estamos juntos estudiando la palabra. Recuerda compartir y quiero agradecer a todos los que siempre están compartiendo sus oraciones, sus saludos, sus mensajes aquí debajo de cada video en los comentarios. Qué bueno. Vamos entonces ya al capítulo 3. Estaremos con este libro terminando el programa del estudio diario de toda la Biblia. Vamos entonces a leer los primeros versículos. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Recuerda que los días anteriores ya estudiamos el mensaje de la iglesia de Éfeso, de la iglesia de Esmirna, de la iglesia de Pérgamo, Tiatira. También vimos el mensaje de Tiatira y ahora vamos a Sardis. Dice: escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras bien acabadas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Versículo 4: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y aquí hasta el versículo 6 entonces culmina el mensaje a la iglesia de Sardis. Recuerda que, como vimos ya en el capítulo 1, en el inicio del capítulo 2 también, cuando comenzamos a ver las iglesias, las 7 iglesias, fueron iglesias literales, pero también este mensaje que está dentro de este libro profético representa las épocas por las cuales la iglesia de Cristo ha pasado y pasará hasta el fin de los tiempos y hasta el fin del mundo con la segunda venida de Cristo. Así que cada iglesia representa una época que estamos estudiando en estos días. Aquí vemos entonces el paso a los siglos 17 y 18 de nuestra era. En este tiempo se dio la reforma protestante de la iglesia. La verdad bíblica comenzó a revivir con el tema de la justificación por la fe, después de estar oculto. Y Cristo se presenta como el sumo sacerdote que estaba en el lugar santo. Vemos el énfasis del atrio y del lugar santo que tiene acerca de la justificación por la fe, porque en el lugar santo encontramos dentro de la figura del santuario la mesa de los panes, de la propiciación, el candelabro y el altar del incienso. Todos estos elementos representan la obra de Cristo Jesús, la justificación por la fe. Y las vestiduras blancas enfatizan ese mismo mensaje de que somos justificados solo por Cristo y Él nos da ese vestido, esa vestidura blanca que nosotros necesitamos. Un dato curioso es que en la ciudad de Sardis, en aquella ciudad antigua, se inventó la moneda en el siglo VII antes de Cristo. Fue el lugar donde por primera vez se usó la moneda. Y la historia de Sardis estuvo llena de conflictos y guerras. Cuenta la historia que incluyeron las conquistas de Ciro el Grande, de Persia, Darío, Alejandro el Grande y muchas guerras más. En el año 1595
la ciudad de Sardis fue destruida por un terremoto. Y Sardis representa entonces esa época de violencia por causa de la fe. Se dieron persecuciones de los puritanos, por ejemplo, y separatistas por parte de la iglesia anglicana, privando de la libertad y matando a muchos de estos hombres cristianos que quisieron hacer la diferencia. Prohibieron la libertad y de esa manera, para preservar sus vidas, muchos tuvieron que huir a Inglaterra, y entre ellos se registra en la historia los 102 peregrinos que huyeron, escaparon hacia Norteamérica para vivir en un lugar sin rey y también vivir una religión sin papa. Representa esta entonces una iglesia que tiene la verdadera doctrina, pero se ocupa de destruirse, de atacarse. Por eso dice aquí en el texto: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y esto nos debe llevar a pensar, queridos amigos y amigas, que tú y yo tenemos la verdad, tenemos el conocimiento de la palabra. No podemos dedicarnos a destruirnos o atacarnos. Tenemos que dedicarnos a la misión que el Señor nos ha encomendado, que es predicar de Cristo Jesús. Hay algunos que mantienen, sin embargo, dice aquí, ropa blanca. No participaron en las guerras entre protestantes y católicos. Mantuvieron la ropa blanca, mantuvieron la pureza que Cristo les dio. Porque esa es nuestra misión, no es pelear, nuestra misión es presentar a Cristo, confesarle delante de los hombres. Y así llegamos allí al versículo 5, que dice: el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre de delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Como dice también San Mateo Díaz: mira, el que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Por eso, amigos y amigas, el llamado aquí en la iglesia de Sardis es que confesemos a Cristo, representemos a Cristo, y de esa manera recuerda que Cristo también te defiende. Allá en el santuario celestial, allá está intercediendo por ti, por mí. Y de esa manera nos hace vencedores, porque Él nos da los vestidos blancos. Nosotros hemos manchado nuestros vestidos, pero Cristo nos lava con su sangre preciosa. Y de esa manera tenemos un nombre que perdurará para siempre. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Culmina allí, y en el versículo 7 encontramos el mensaje a Filadelfia. Aquí ya en la sexta iglesia. Filadelfia, ese nombre significa cariño fraterno. Y esta época representa el fervor misionero y el progreso evangelizador del cristianismo en el siglo XIX. Leamos la palabra. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Cristo Jesús tiene las llaves del reino. Solo Él tiene las llaves del reino, solo Él tiene las llaves de la salvación. Él cierra y abre. Solo en Cristo hay salvación. Solo Él puede darnos salvación, y solo Él puede cerrar finalmente la salvación a quien no la recibe. Versículo 8: yo conozco tus obras, por eso he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, pues aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. De la sinagoga de Satanás, de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, te daré algunos. Yo haré que vengan y se postren a tus pies, reconociendo que yo te he amado. Cristo Jesús entonces sigue hablándonos aquí, y recordamos algo histórico. La Filadelfia del tiempo post-apostólico fue habitada por cristianos muy fieles en medio de una violencia, de una presión, y la puerta del santuario celestial fue abierta por Jesús. Él pasó del santo al santísimo, según Daniel 8:14, dando inicio a un juicio.
a un juicio investigador en el año 1844, según esa profecía de Daniel 8:14. Y en ese año termina el periodo de Filadelfia, época de un gran despertar. Mira cómo dice el 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que habitan sobre la tierra. Esta época de Filadelfia ahora representa entonces un gran despertar, un gran avivamiento que se dio en esos años previos a 1844. Surgieron movimientos cristianos, hombres y mujeres se levantaron a predicar sobre la segunda venida de Cristo, y de esa manera hay un encomio para esta iglesia que se mantuvo fiel, pasando por momentos también difíciles antes de ese despertar. Por eso dice, vengo pronto, dice el versículo 11, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Es muy importante entonces que nosotros retengamos lo que hemos recibido de Dios. No podemos perder esta herencia, esta verdad, y como la iglesia de Filadelfia debemos conservar lo que tenemos, esa fe, esa bendición, aferrarnos a la bendición de Dios, aferrarnos al mensaje que Él nos ha entregado. Y recuerda esto, que si nos dice el Señor que ninguno tome tu corona, significa que muchos la van a perder. Es decir, la salvación, amigo y amiga, se puede perder. Pero aquí termina diciendo el mensaje a Filadelfia en versículo 12, al vencedor. Siempre recuerda que el mensaje a las iglesias termina con un llamado a ser vencedores. Al vencedor yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios y mi nombre nuevo. Así que, mira, nosotros tenemos esta promesa, y en Cristo Jesús podemos ser vencedores. ¿Vencer qué? Vencer el pecado, vencer el mal, pero esto no es con nuestra fuerza, sino con Cristo Jesús, que es quien tiene el poder. Y así llegamos a la séptima iglesia, que es Laodicea, en el versículo 14, donde dice, escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Un dato histórico es que Laodicea, esa ciudad antigua, es reconocida por su riqueza. Tuvo un colegio de medicina y tenía una provisión de aguas procedente de las termas de Hierápolis, que llegaban por un acueducto apenas tibia a la ciudad. Y representa el agua tibia esa falta de fervor en la iglesia, en el mundo de hoy. El agua fría es terapéutica, el agua caliente igualmente, pero el agua tibia ya pierde poder y realmente repele y decepciona. Y esto representa, así representada la iglesia de Laodicea. Estamos hablando de la séptima y última iglesia. De esa forma, como ya lo dijimos, representando la tibieza, la falta de fervor de la iglesia cristiana en el tiempo de hoy. Porque la iglesia de Laodicea es la última iglesia de la profecía bíblica, representando el último tiempo, la iglesia del último tiempo, del tiempo del fin. El versículo 18 entonces viene con el consejo. Recuerda que, mira, en el versículo 17 dice que ella dice, que la iglesia dice, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Hay una condición de sentirse bien, hay una condición de riqueza. Realmente es verdad que cuando tenemos abundancia, cuando tenemos riquezas, tendemos a
bajar el nivel espiritual, tendemos a olvidarnos de Dios, tendemos a olvidarnos que dependemos de un Dios soberano y poderoso. Pero si estoy hablando a alguien que Dios le ha prosperado y ves que estás teniendo bendición, riquezas, no te descuides. No te descuides, no permitas que la abundancia, que las riquezas te separen de la dependencia de Dios. Antes, aprovecha esa riqueza, aprovecha estas bendiciones para glorificar el nombre de Dios, para servir a otros, para poner parte de tus recursos en la obra del reino de Dios. Y yo sé que te vas a sentir feliz y conectado con Cristo Jesús, y de esa manera confesándole a Él y llenándote de vitalidad espiritual. Por eso dice el versículo 18, mira, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego para que seas rico. Es decir, para que seas rico de verdad. La riqueza verdadera es la fe. El oro representa la fe. Y la fe tiene que ser pasada por el fuego. ¿Y qué representa el fuego? Las pruebas de esta vida. Y además dice, y vestiduras blancas para vestirte. Las vestiduras blancas, la justicia de Cristo. Recuerda que ya hablamos de ello. Cristo pone sobre nosotros vestidos blancos. Él nos perdona, nos limpia, nos santifica. Y el colirio nos dice además, para que no descubra la vergüenza de la desnudez, es el vestido. Y unge tus ojos con colirio para que veas. El colirio, para que veas, es el discernimiento espiritual que tenemos gracias a la presencia del Espíritu Santo prometido. Y de esa manera podemos entonces encontrarnos en una correcta condición. Por eso dice el versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Hermanos y amigos, ¿de qué debemos arrepentirnos? ¿De qué se debe arrepentir la iglesia de la Odisea? De sentirse en una condición de riqueza independiente de Dios. Debe arrepentirse de eso y buscar al Señor, buscar la fe, buscar ese oro, ese vestido blanco y ese colirio. Y el versículo 20, un versículo fascinante, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. En este día, el Señor está a la puerta de tu casa, de tu vida, y Él quiere entrar para habitar en ti. Mira, ¿sabes? Otra enseñanza importante cuando hablamos de iglesia es que la iglesia eres tú y soy yo. Y Cristo Jesús, Él quiere habitar dentro de nosotros. Él quiere habitar en la iglesia. Tú y yo somos el templo, somos igualmente la iglesia y somos la habitación para que Cristo more. Él quiere habitar en nosotros. Abre la puerta de tu corazón. No lo dejes allí afuera. Él no va a tumbar la puerta. Espera que le abramos. Y dice el versículo 21, al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Qué privilegio tendremos de estar un día felizmente sentados en la gloria de Dios, en el trono del universo, junto al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos espera ese momento y el Señor nos ayude a alcanzarlo. Muy bien, terminamos aquí en el capítulo 3 entonces el mensaje a las 7 iglesias. La iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, la iglesia de Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ahora estamos en la época de la última iglesia. Hemos llegado al final. Estamos próximos al momento cumbre de la segunda venida de Cristo. Escucha el llamado. Siempre estuvimos leyendo. Finalmente en cada mensaje, el vencedor heredará. Heredaremos en Cristo. En Cristo tú y yo somos vencedores. Escribe aquí debajo de este video, en Cristo soy vencedor y voy a estar con Él reinando por la eternidad. Oremos para terminar. Gracias te damos, Señor, porque tú nos ayudas, nos guías, nos bendices. Gracias porque nos haces vencedores. Nos aferramos a ti porque conocemos, porque sabemos que solo con tu ayuda y poder lo lograremos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.